¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito para la sección Viejitas que enamoran. Viejitas que enamoran. En esta ocasión tenemos este mango de fuerza con una anatomía un tanto distinta, pero bueno, es el mango de fuerza del juego de tubos de la marca CHG de Industria Nacional. Bueno, data de los años 50, mediados de los 50, principios de los 60. No tengo mucha referencia sobre esta marca, no tengo mucha referencia desde qué año hasta qué año se fabricaron unidades de estas, pero bueno, la similitud con la línea ENSIC es bastante. Es una unidad muy confiable, de un peso bastante elevado. Les podría asegurar que esta herramienta tiene una longitud total en esta posición de 270 milímetros. Si la ponemos en modo de trabajo, sería un mango de fuerza de 10 pulgadas, 250 milímetros. Pero créanme que tiene el peso de una longitud superior de la línea Bremen o de la línea Baco. El peso de esta herramienta es bastante. Muchos sostienen que el peso no es sinónimo de calidad. En este caso les aseguro que sí, dado la época de la herramienta, del mango de fuerza. Una muy linda unidad, como dije, quizás de una anatomía diferente. Estamos acostumbrados a que la cabeza articulada sea al revés, pero bueno, por lo visto han innovado en aquel momento en esta forma y ha dado resultado, dado que estaba en funciones desde sus comienzos a principios de los 50 hasta la actualidad. De vez en cuando aprieto algún que otro bulón con esto. No, siempre los que me conocen, los amigos que siguen el canal, saben que de vez en cuando me gusta despuntar el vicio y utilizar este tipo de herramientas para, bueno, hacer un poquito para atrás en mis épocas de mis comienzos, cuando estudiante, cuando empezaba a trabajar. Y bueno, los mecánicos que por ahí uno frecuentaba ya eran gente mayor y tenía este tipo de unidades que, por suerte, con el paso del tiempo y mediante la seducción de algunos ferreteros, he logrado tener y bueno, puedo conservar con mucho cariño en el taller. La verdad, muy resistente, si bien es una herramienta bastante elemental. Si ustedes pueden aportar un poquito de información sobre esta marca, bienvenida sea. Ya conocen mis redes sociales por donde se pueden comunicar. Siciliano Ilacqua, Siciliano en su taller, en Instagram o en Facebook. Y bueno, me cuentan lo que pueden saber sobre CHG Industria Argentina. Tengo también, y lo voy a mostrar a modo de bonus track, el movimiento universal, o como la conocemos acá en el canal, la cruceta. Justamente el otro día estuve haciendo un 3 en la misma de crucetas. Le tocó a Baco, Inafor y Raselli. Bueno, quería meter esta unidad, pero me parecía más acertado dejarlas para este viejitas que enamoran. La verdad, muy ayornado a la época. Es una cruceta, un movimiento universal que, si yo los comparo con uno de actualidad, sacando quizás la longitud, que en este modelo, en esta línea, en esta época, le daban un poquito más de longitud. Vamos a tratar de hacer un poquito más de foco, un poquito más de longitud a la cabeza, como para lograr unos milímetros más de longitud de trabajo. Pero bueno, la verdad, quería hacerles este viejitas que enamoran, sección que vengo haciendo de vez en cuando y siempre me piden los amigos, a veces en los comentarios, a veces por Instagram, a veces por Facebook, mostrar las antiguas, mostrar las pesadas, mostrar las cojudas. Bueno,
Estas son un par de unidades que tengo la suerte de poder estar utilizando de vez en cuando para despuntar el vicio en mis talleres. Así que bueno, gente, los invito, hoy que seguramente esté subiendo otro videíto, alguna que otra cosa. Tengo un par de temas para mostrar, así que vamos a estar en contacto durante esta tarde de domingo. Los dejo con esta vista, con este último paneíto de una herramienta quizás simple, pero que verdaderamente ha sabido perdurar en el tiempo. Los tubos, que tengo algunos también, bueno, tenían una característica que es la que justamente hoy nos juega en contra, que es que estaban un poquito sobredimensionados, o sea, para darle cierta resistencia, tenían que tener un diámetro superior, una pared superior en cuanto a lo que era el acero, y por ahí no entra en determinados lugares que por ahí hoy necesitamos esos milímetros, ese milímetro de dimensiones un poco más acotadas como para poder ingresar con un tubo Bremen, un tubo Baco. Bueno, los de esta época se caracterizaban justamente por ser un poco más robustos en cuanto a su anatomía. Hay unidades en milímetros, en pulgadas, e incluso hay algunas unidades que todavía no eran en milímetros o pulgadas, eran unidades que venían para determinado paso de rosca, o sea, una varilla de media por ahí representaba a un tubo de 3/4, y bueno, así venía nomenclado como media, pero era media pulgada en rosca. Espero ser claro con ese concepto. Así que bueno, les mando un saludo, espero que estén bien, espero que estén teniendo un buen domingo y nos vemos en otro videíto, en otra charlita siciliano en su taller.